Bueno, buenos días, querida familia de la fe. Es para mí un gran privilegio poder estar parado acá en este lugar tan emblemático de Berisso, donde se ha predicado tantos años el Evangelio. Mis padres, cuando le comentaba que iba a estar nuevamente aquí este año, ellos me recordaban que hace justamente 40 años él me traía acá y era presentado. Estaba el pastor Esteban en ese momento, me comentaba. Así que hace poquito cumplí 40, así que justo cuando yo tenía 2 meses, mis padres me presentaron aquí ante el Señor. Los caminos de Dios uno no sabe dónde terminan, ¿no? Pero cómo une Dios, cómo teje esa historia. Es precioso ver eso, ¿no? Y como bien mencionaba mi esposa recién, ha sido un año de mucho trabajo, de ir a lugares en los que nunca imaginé que iba a poder estar. Pero es ese Dios que va tejiendo esa historia y que va llevándonos a esos lugares donde Él está trabajando ya, donde Él está haciendo su obra. Saben que la palabra misión viene del hecho de ser enviado, ¿no? Y esa misión es Dios mismo el que la lleva adelante. Y lo hizo desde un comienzo, y lo hizo a través de toda la historia para restaurar aquello que se había dañado, que se había corrompido. Porque como sabemos, en el comienzo, luego de la creación, el hombre se corrompió, el hombre entró en desobediencia frente a su Creador. Y desde ahí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor es Jesucristo. Jesucristo, prometido desde el Génesis para venir y restaurar aquello que se había roto, esa relación con nuestro Creador. En Génesis también, Abraham es llamado por Dios, le dice que deje su tierra, que deje su familia, y que a través de esa obediencia y de ese propósito de salir de ese lugar, iba a venir la simiente que iba a bendecir las familias de la tierra. Esa simiente era Jesucristo, anunciada. Entonces, lo que atraviesa la Biblia de punta a punta, de libro a libro, es Dios enviando a su Hijo en rescate por muchos. Podríamos citar un montón de personas que son enviadas en la Biblia, pero me quiero detener en 2. El primero es Isaías. El libro de Isaías es un libro que me encanta. Y allí en Isaías 6 va a acontecer algo muy conocido, que es lo que conocemos como el llamamiento, ¿no? de Isaías. Y en el versículo 5 vamos a leerlo. Pero lo que está sucediendo en ese momento es que Isaías está teniendo una visión del trono de Dios, donde los ángeles están aclamando su nombre, diciendo Santo, 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 y dice que las voces hacían temblar los cimientos. Isaías está viendo esto en esta visión, y él va a decir esto, en el versículo 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, siendo hombre inmundo de labios, y habitando también en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías está viendo esto y se da cuenta quién es él. Un pecador. Estoy muerto frente a lo que estoy viendo, pensó. Estoy muerto. Ver la gloria de Dios lo va a ubicar en el lugar que sabe que tiene.
le va a revelar su verdadera condición. Y él se va a dar cuenta que no le queda otra que pensar, estoy muerto, frente a esto estoy muerto. El versículo 6, 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios limpia su pecado. Y esto que está sucediendo acá es lo que sucedió con cada uno de nosotros que hemos conocido el Evangelio. Quizás no nos tocó tener la visión que tuvo Isaías, pero sí vimos su cruz, como lo hemos cantado durante toda la mañana. Vimos su cruz. Nos dimos cuenta de nuestra condición. Pecadores, totalmente imposibilitados de estar en conexión con Dios. Ninguna posibilidad de cambiar esa condición de estar separados de Él. Muertos, como lo dice Efesios, en delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados. Y solamente Dios puede cambiar eso. Y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso se hace el Evangelio que se va a estar haciendo, por eso se sale, por eso se va. Porque sabemos que hay poder y que Dios sigue obrando y sacando almas muertas y trayéndolas a vida nuevamente. El versículo 8 dice, y oí la voz del Señor y decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Isaías ha sido perdonado, vio su condición, es perdonado. Dios comienza una transformación, obviamente, en él, un proceso. Y Isaías no duda en decir, heme aquí, envíame a mí. Por eso es que la misión es para todos, porque todos los que hemos nacido de nuevo, todos debemos responder de esta manera, heme aquí, envíame a mí. Isaías va a pronunciar después en el capítulo 61 una de las frases quizás más usadas por los misioneros, escribiendo algo maravilloso cuando él escribe, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías entiende lo que Dios lo ha enviado a hacer y escribe esto maravilloso. Y ese es el primer personaje, Isaías. Ahora voy al segundo y más importante de toda la historia, el que acabamos de recordar hace poquito, porque él también fue enviado. Y justamente Jesús va a citar estas mismas palabras que Isaías años antes escribía, unos 700 años antes. Dice que Jesús va a tomar ese rollo, ¿no?, de Isaías, que va a leer este mismo, lo que nosotros conocemos hoy como capítulos, ¿no? En ese momento no existían, y Jesús va a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo esto que Isaías había escrito ahora se lo adueñaba Jesús, lo tomaba. Obviamente que él es el enviado. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús está anunciando entonces de esa manera lo que él vino a hacer. Lo que Isaías anunciaba, a lo que Isaías fue llamado, ahora Jesús se está apropiando de eso y está diciendo, a esto fui enviado. A esto fui enviado. Y Dios es un Dios misionero.
Porque lo envía a Jesús. Y justamente viene de ahí la palabra. Jesús más adelante, luego en Juan, hay una preciosa oración que él tiene en Juan 17, y él va a decir esto: como tú me has enviado, yo los envío al mundo. Y no está hablando solamente de los que estaban frente a él, porque Jesús continúa diciendo: y te pido por aquellos que creerán por el testimonio de ellos. No solo está orando Jesús por los que tenían enfrente, sino que también está orando por nosotros, los que creeríamos por el testimonio de aquellos que comenzaron la obra misionera y la primera iglesia en aquellos tiempos. Y Jesús está diciendo: así como tú me enviaste, ahora yo los envío a ellos. Hermanos, sabemos que la iglesia es un cuerpo de personas que se reúne, no solamente para la bendición propia, ¿no? No nos podemos acaparar todas las bendiciones nosotros, sino que es un lugar donde nos reunimos y somos instruidos en la oración, en la alabanza, en la predicación de la palabra para nuestro crecimiento. Pero de este lugar, de la iglesia, somos enviados al lugar donde nos toque estar. Aquí somos equipados, tomamos herramientas, tenemos pastores que nos enseñan, que nos muestran cómo discipular, cómo acompañar, pero no es solo trabajo de pastores. El trabajo de anunciar el Evangelio es de cada uno de nosotros, una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos tomar. Y como decía mi esposa, somos enviados a nuestras casas, con nuestra familia. Somos enviados a nuestra oficina, somos enviados a nuestro trabajo, a la facultad, a la escuela. Somos enviados a cada lugar en donde Dios nos coloca. Porque muchas veces pensamos que quizás el misionero es aquel que se fue a África, que se va a Honduras, que se va a China. Pero la realidad es que si tomamos la palabra como lo que es, el hecho de ser enviado, todos somos enviados al lugar de donde nos toque estar, en el que nos toque estar, allí somos enviados. Y Jesús entonces dijo: así como yo fui enviado, así como tú me enviaste, ahora yo los envío. Y entonces, ¿cómo fue él enviado? Para saber cómo nosotros ahora somos enviados, ¿no? Es la pregunta que debemos hacernos. Porque si él me está enviando, como él fue enviado, entonces él me está diciendo un modelo de cómo ser enviado. Y Juan nos va a dar ese primer indicio de cómo él ha sido enviado. Y es algo que recordamos hace poquito. Juan 1 tiene un capítulo que la verdad es para enmarcarlo. Cuando él escribe que el que creó todas las cosas y que todas las cosas en él subsisten, ese mismo verbo, la palabra, el logos como lo decimos, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ese modelo es el que debemos seguir, el de encarnar a Jesús, el de encarnar la misión que Él vino a hacer. Entonces, si encarno a Jesús, cada lugar en el que me toque estar, voy a mostrar a Jesús, voy a encarnarlo y van a ver su gloria. Se encarnó, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si lo encarnamos, entonces la gente va a comenzar a ver su gloria a través de nosotros. Pero simple barro, ¿no? Simple barro somos.
El tesoro está dentro. El tesoro está dentro. Y eso es lo que deben ver. Yo no estoy hablando de que seamos hombres perfectos, obviamente que no lo logramos aún. Vamos camino, ¿no? A la perfección. Vamos camino a que la obra sea completada. Pero sí debemos reflejar, encarnar a Jesús en el lugar en el que nos toque estar. Y vuelvo a repetir, en casa, en el trabajo, en la oficina, en África, en Honduras, con los wichí, en el barrio. Reflejar a Jesús, hacer carne eso que Él vino a hacer. ¿Ven la gloria de Dios a través nuestro? ¿La ven los demás? Quizás se nos puede notar más el mundo a veces, ¿no? La carnalidad. Pero ahí estamos en esa lucha. De que vean su gloria, de lo que Él ha hecho en nosotros, del milagro que Él ha hecho en nosotros, de traernos de muerte a vida. La cruz fue la consumación de todo lo que Él vino a hacer. Pero como decía recién, el sacrificio comienza al hacerse hombre, al humillarse. El creador de todo se vino a identificar con nosotros y nacer en un lugar. Humilde me queda corta la palabra. Porque el que el creador del universo venga a reposar en un pesebre, me habla de humildad y más, humillación. 30 años después pensemos en todo el trabajo que Él comenzó a hacer. Vayamos a ese último momento en su vida. Y observemos en nuestra mente cómo cada uno de esos látigos comienzan a golpear su cuerpo. No de hierritos, entonces cada vez que ese látigo golpeaba el cuerpo de Cristo, se clavaba en sus músculos y carne era arrancada. Pensemos en esa corona de espinas puesta en su cabeza y esa sangre santa recorriendo su rostro. No quedó hermosura en Él, no había hermosura en Él. Pensemos por un momento en el Creador del universo, que fue hecho carne y que es desnudado y avergonzado, escupido, burlado. Contemplemos la cruz de Cristo y esos clavos que atraviesan parte de su cuerpo. Sus últimas frases, cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento la relación eterna de la Trinidad se corta porque Dios no tiene una conexión con el pecado y Jesús estaba absorbiendo todo el pecado. Se corta esa relación de padre e hijo que se dio desde la eternidad. Y sus últimas palabras cuando dice consumado es. Consumado es. Y suspira y entrega su espíritu. Al tercer día, Dios lo va a resucitar. La victoria está asegurada. Él continuó enseñando durante 40 días más y va a escribir o va a pedirle a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. De ir, de enseñar, de bautizar hasta lo último de la tierra.
y Él estará con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Como dice su palabra, Él me envía como oveja en medio de lobos. Qué invitación más linda, ¿no? Oveja en medio de lobos. Presa fácil. Sin embargo, promete que estará conmigo hasta el fin. Hasta el fin. Muchos misioneros quizás le toque morir. Y esto me va a decir, ¿qué? ¿Dios no estuvo con ellos? ¿Cuántos mártires hay en la historia de la iglesia? Pero como bien decía el pastor al principio, Él nos preserva hasta el final. Y sabemos dónde vamos. Si termina nuestra vida aquí, sabemos dónde vamos. Ahora, si el Evangelio es esa diferencia de estar la eternidad con Dios o estar en la condena eterna sin Dios, si el Evangelio es eso que decimos que es, obviamente lo es, entonces es un mensaje digno de ser anunciado y de ser compartido y de ser llevado hasta lo último de la tierra. Y ese es mi trabajo, su trabajo, aquí en la ciudad, con las misioneras que están en África, hasta que Él vuelva. Lo vamos a anunciar. Hasta que Él vuelva. Y lo anhelo. Anhelamos es que Él regrese pronto. Trabajemos en pos de eso. Encarnemos a Jesús. Démoslo a conocer, mostrémoslo, anunciemos, contémoslo en casa, en el barrio, con quien sea. Nosotros ya sabemos que Jesús va a volver. Hay lugares en los que no se sabe que Jesús ya vino una vez. Hay que seguir anunciándolo. Nosotros sabemos que Jesús regresa. Y hay lugares que no saben que Jesús ya vino. Y lo tenemos que seguir anunciando hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, ese es nuestro trabajo y el de ustedes. No promete Dios que será fácil, no promete que no va a haber oposición, pero sí promete que estará con nosotros hasta el fin. Amén. Amén.